Así que la palabra se va a encontrar en Lucas 17:32. Y dice así, mi hermano: acordaos de la mujer de Lot. Toma su asiento. Titulé este mensaje con el nombre No mires atrás. Pero para comprender por qué Lucas nos dice acordados de la mujer de Lot, tenemos que hacer un breve resumen. Y se hace muy necesario para este momento. Mire, la historia de la mujer de Lot no puede entenderse sin recordar el camino que recorrió su familia, la familia de esta mujer. ¿Quién era la familia de esta mujer? Lot, Abraham, ¿cierto? Y tanto Abraham como su sobrino Lot, ambos comenzaron juntos una misma travesía de fe, pero terminaron en lugares muy diferentes. Dios había llamado a Abraham en Ur de los Caldeos por Mesopotamia, ¿cierto? Lo había llamado para que fuera una tierra privilegiada, ¿cierto? La tierra prometida. Pero lo sacó de un lugar de idolatría, de oscuridad espiritual, y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. Abraham obedeció. De hecho, el libro de Hebreos dice que Abraham obedeció sin ni siquiera saber a dónde Dios le iba a enviar. Así era la fe de Abraham. Se fue junto con su sobrino, emprendieron el largo viaje hacia la tierra de Canaán, confiando solamente en la dirección divina. Cuando llegaron, ¿cierto?, a esa tierra, Dios les mostró que iba a ser la herencia para todos sus descendientes. Abraham allí edificó un altar y adoró al Señor, mostrando que su vida estaba centrada en la fe y en la obediencia. Lot, su sobrino, disfrutó los mismos privilegios, oyó las promesas, conoció de cerca la fe que tenía su tío y fue testigo de la fidelidad de Dios. Con el tiempo, dice la Escritura, que ambos prosperaron. Ambos fueron muy ricos y la tierra no podía sostenerlos a ambos porque sus pastores, sus siervos, tenían conflictos. Así que, humildemente, Abraham le dijo a su sobrino, dice la Escritura, le dijo esto: no haya altercado entre nosotros. Si tú vas a la izquierda, le dijo Abraham a Lot, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis capítulo 13, del verso 8 al 9. Pero Lot, ¿qué pasó? Alzó sus ojos, vio que había una tierra muy hermosa, fértil, por Jordán, como huerto de Jehová, vio la tierra, dice Génesis 13:10. Lot no consideró los peligros espirituales, escogió aquella tierra y fue poniendo sus tiendas poco a poco, acercándose, hasta llegar, ¿a dónde? A ver, a Sodoma. Muy bien. La Escritura declara: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Abraham permaneció en Canaán, edificando altares al Dios viviente. Lot, en cambio, se acercó más y más al mundo hasta establecer su hogar en medio de esa ciudad que era corrupta. Y póngame atención, hermano. Fue allí donde su esposa, la mujer de Lot, no sabemos cómo se llama, mujer de Lot, ¿cierto?, conoció la comodidad, el lujo, la cultura de Sodoma, la depravación, la inmoralidad, los vicios. Pero también fue allí donde su corazón se apartó del Señor y donde su historia termina siendo una advertencia para ti, para mí. Bueno, con el tiempo, porque quiero hablar de esta mujer, pero tengo que contarle la historia. Con el tiempo, la maldad de Sodoma y Gomorra fue tanta, que rebosaba ya el vaso, que llegó a los oídos de
Dios. Así que el Señor decidió juzgar a aquellas ciudades, pero antes de hacerlo, le reveló el plan a Abraham. Y aquí es cuando el patriarca Abraham le dice al Señor: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Génesis 18, 23 al 24. ¿Qué le respondió Dios? Que si hallaba 50, no le iba a destruir. Pero parece que no le fue muy bien. ¿Y qué tal, Señor? 45. ¿Y qué pasa si 30? ¿Y si la bajamos a 20? No, había 20. Finalmente, ¿cuánto bajó lo máximo? A ver, ¿los que saben? 10. No la destruiré por amor a los 10. Génesis 18, 32. Pero no se hallaron ni siquiera 10 justos en Sodoma. Fue entonces cuando Dios envió a los ángeles para rescatar a Lot y a su familia antes de derramar el juicio sobre estas ciudades. Los ángeles advirtieron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19, 17. Dice la Escritura que Lot fue tomado de la mano junto a su esposa y sus hijas para ser sacado fuera de la ciudad. Dios lo sacó porque había escuchado el clamor, la intersección de su tío. Su tío Abraham era una de la familia. Pero en el momento más decisivo, la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, desobedeciendo la instrucción del Señor. Y allí, mi hermano, en medio del fuego, juicio, esta mujer reveló su verdadera lealtad. Su corazón seguía en Sodoma, ¿no? Su cuerpo quedó convertido en una estatua de sal. Y esa escena quedó grabada en la historia como un monumento de advertencia. Jesús la mencionaría con voz firme de advertencia: acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17, 32, que fue el texto principal de la predica del día de hoy. Una advertencia seria, ¿sí o no? Yo les quiero comentar que hay muy pocas advertencias, pero tan serias como este versículo. Y es más, es una advertencia seria cuando pensamos en la persona que menciona a Jesús, ¿sí o no? Mire, Jesús no nos pide que recordemos a Sara, a Ruth, a Débora, a Esther o a mujeres de fe. No. ¿A qué nos pide recordar? Acordaos de la mujer de Lot, ¿sí o no? En el contexto de Lucas 17, del capítulo que yo acabo de leerles, Jesús habla del tiempo de su segunda venida, el juicio venidero, los días finales. Y en el capítulo advierte que muchos serían hallados desprevenidos, apegados a pecados al mundo y mirando hacia atrás. Lo más impactante de esta advertencia es que no fue dirigida a incrédulos. Cuando Jesús la estaba diciendo, no se la dijo a incrédulos, hermano, sino se la dijo a sus discípulos, quienes fueron los oyentes originales de estas palabras. Les dijo a Pedro, a Juan, a Santiago, a los discípulos que estaban ahí: acordaos de la mujer de Lot. Es una advertencia seria cuando consideramos, hermanos, la manera como fue dada. No dijo simplemente: cuídense de seguir los pasos de ella. No. No dijo: no vayan a imitarla. Tampoco. No sean como ella. No. Usa una palabra distinta, porque dijo: acordaos. Jesús le habla
como si corrieran el peligro de olvidarlo. Sería posible, ¿no? Iglesia del campo, iglesia dirigida por mi papá, por el pastor Manuel. Jesús nos insta a mantener este relato vivo en nuestra memoria, como una señal de alerta, para no tener un retroceso espiritual, ni ser tibios. El Salvador del universo exclama: acordaos de la mujer de Lot. No se me va a olvidar, hermano, después de esto. Lecciones de la mujer de Lot. Mire, la historia de esta mujer tiene mucho que enseñar a la iglesia de hoy, a esta iglesia, a todas las iglesias. Vivimos en tiempos semejantes a los de Sodoma. Así es. Estamos en los últimos días. Se aproxima la segunda venida de nuestro Salvador. Y el corazón de muchos se ha enfriado. El peligro de la mundanalidad en las iglesias crece y aumenta. Vemos congregaciones que retroceden en vez de avanzar, que adoptan las costumbres del mundo para así llenar las iglesias, que no les importa celebrar Halloween, contarle de que vengan los hermanos. Iglesias que incluso pueden servir cerveza. Hay una iglesia que se llama la iglesia bar. Usted va, se toma una cerveza y escucha. Es cosa que usted ve en internet, hermano. Iglesias que están mirando al lado equivocado. En vez de avanzar a santidad, que nos cuesta tanto, a todos nos cuesta, ellos ¿qué hacen? Retroceden, se vuelven hacia atrás. Todo esto muestra un cristianismo que ha perdido su enfoque celestial y ha vuelto sus ojos hacia Sodoma. Por eso el mensaje de Jesús sigue siendo tan urgente como lo fue para sus discípulos y es mucho más importante hoy en día. Por eso le dice: acordaos de la mujer de Lot. Para comprender las advertencias que encierra este relato, vamos a considerar 3 aspectos de la vida de esta mujer. Se los voy a nombrar. Primero, los privilegios espirituales de los que gozaba la mujer de Lot. Segundo, el pecado que cometió al mirar atrás. Tercero, el juicio que Dios ejecutó sobre ella. Vamos con el primero. Los privilegios espirituales que disfrutaba la mujer de Lot. Vamos a ver cuáles eran. Miren, los tiempos de Abraham y Lot, la fe verdadera escaseaba. No existían Biblias, no habían iglesias, no habían predicadores, no habían misioneros. El conocimiento de Dios estaba limitado a pocas familias escogidas. A la familia de Abraham. Y había por ahí un rey sacerdote que era Melquisedec. ¿Ya? Y si pensamos que tal vez Job puede haber sido contemporáneo, podríamos decir que era de la época. Pero no había más. No había más. La mujer de Lot, sin embargo, vivió rodeada de privilegios espirituales. Miren, era esposa de un hombre justo. Era esposa de Lot. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice la escritura que Lot era justo. ¿Sabes? Así que la esposa de Lot estaba casada con un hombre justo. ¡Qué privilegio! Ella era sobrina, ni más ni menos, que Abraham, el padre de la fe. ¿De dónde vienen los judíos? ¿De dónde viene el Salvador del universo? El Mesías. Quiero agregar que cuando Abraham edificó un altar cerca de Betel para adorar a Dios, en Génesis 12, versículo 8, seguramente ella estuvo presente viendo ese acto de devoción. Cuando Lot fue rescatado milagrosamente de los reyes que se lo llevaron cautivo, ella vio el poder de Dios obrando a favor de su familia. Les puedo recordar, hubieron 5 reyes que pelearon contra 4 reyes, Sodoma y Gomorra, no recuerdo, pero estos 4 reyes perdieron, y justo aquí estaba Lot viviendo.
Y estos reyes de acá, los 5, se los llevaron cautivos. Fue milagroso porque Dios usó a Abraham para librar, para librar ahí a su sobrino. Miren lo maravilloso, pero fue un milagro. Ella vio el favor de Dios hacia su familia. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma para advertir del juicio venidero, ella los vio con sus propios ojos. Yo no he visto ángeles, pero ella los vio. Quizás algunos de ustedes tal vez sí, pero yo no. Y es más, ella la tomaron de la mano para ser librada. Génesis 19, del 15 al 16. En resumen, ella vio altares levantados en adoración a Dios. Las oraciones de Abraham para librarlos fueron respondidas. Y la misericordia de Dios, ella vio que se manifestó en su familia. Sí, Abraham oró, no fueron todos perdonados los de Sodoma, pero sí, la familia de Lot sí. Qué grandes privilegios espirituales tuvo esta mujer, ¿sí o no? Estuvo cerca de hombres justos, de hombres de fe. Vio milagros y la liberaron de unos reyes y Abraham tenía como 300 hombres, ¿no? Y los ángeles, ¿cierto? Escuchó hablar a los ángeles, experimentó la misericordia de Dios que literalmente la sacó de una ciudad condenada. Fue tomada de la mano por los ángeles para escapar del juicio. Qué grande privilegio, hermano. Qué maravilloso. Y sin embargo, todo ese conocimiento no transformó su corazón. Ella no quiso obedecer. Mire, uno puede conocer la verdad, y es cierto. Puede asistir a la iglesia, escuchar la prédica, como escuchamos a nuestro hermano. Puede ver hasta la mano de Dios obrar. Y aún así, puede mirar hacia atrás. Su historia demuestra que no basta con oír la palabra o oír con instrucciones, porque le dijeron, no mires atrás. Sino que no basta con oír, hay que obedecer la palabra. Podría citarle más textos de Santiago, sobre todo, sobre este tema. Vamos con la 2. El pecado de la mujer de Lot. La escritura dice, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, de su marido, y se volvió estatua de sal. Génesis 19, 26. Su pecado se resume en 2 palabras. Miró atrás. ¿Le llama la atención? ¿Le parece pequeño ese pecado? ¿Le parece que la falta de la mujer de Lot fue significante como para merecer semejante castigo? Yo espero, hermano, que aquí no haya nadie que crea que el pecado de ella no fue grave, ¿eh? No va a pensar que no fue grave, ¿ok? Hubo más en esa mirada de lo que se nota a primera vista. Más. A primera vista parece que era un acto pequeño, pero ante Dios revela la verdadera condición de su corazón. Esa mirada reveló incredulidad y desobediencia. ¿Por qué? Porque el mandato divino era claro y directo. No mires tras de ti. Génesis 19, 17. Sin embargo, la mujer de Lot desobedeció, demostrando que su corazón no confiaba plenamente en la palabra de Dios. Lo que para el ser humano puede parecer un pequeño acto de desobediencia, para Dios es una revelación del corazón. Mire, así como el fruto que comió Eva en el huerto fue aparentemente una pequeñez, en realidad fue evidencia de su incredulidad y fue prueba de que perdió su inocencia y se convirtió en una pecadora. Una simple mirada puede revelar lo que hay oculto en el interior. Jesús mismo enseñó, pero yo os digo que cualquiera que mire, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya
ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 28. El pecado de la mujer de Lot no tuvo tanto que ver con sus ojos, sino en su corazón incrédulo y rebelde. Aunque sí, miró, desobedeció. Esa mirada reveló amor por el mundo. Aunque sus pies se alejaban de Sodoma, su corazón seguía allí. Miró hacia dónde estaban sus recuerdos, sus efectos, su tesoro. Jesús dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 21. Lot y su familia habían sido advertidos del castigo inminente, ¿cierto? Mientras Abraham también intercedía buscando que hubieran más justos en Génesis 18. Pero era una ciudad perversa donde estaba esta mujer. Pero la mujer de Lot amaba lo que Dios había condenado. Ella amaba los vicios de esa ciudad. Ella amaba las fiestas de esa ciudad. Ella amaba la inmoralidad de esa ciudad. Las Escrituras nos advierten claramente: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Santiago 4:4. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. La mujer de Lot amó más al mundo que la salvación que Dios le ofrecía. Conocía a Dios, ella conocía a Dios a través de su esposo Lot y a través del testimonio de su tío político Abraham, ¿sí o no? Pero nunca permitió que esa verdad transformara su vida. Su corazón permaneció atado a esa ciudad perversa, hermano. ¿No le parece quizás un poco familiar? 3. El juicio que cayó sobre ella. El castigo fue inmediato y fue justo. Dios no pasó por alto su pecado, no lo pasó por alto. Su cuerpo se convirtió en una estatua de sal como símbolo de corrupción del mundo y la infidelidad del corazón humano. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. Su final fue trágico, horrible. Una vida cerca de la salvación, pero sin ser salvada. Tan cerca. Así como ella miró hacia atrás, hoy muchos miran hacia atrás, aferrándose a lo que Dios ya ha condenado. Este mundo ya está condenado. La mujer de Lot sabía que Sodoma estaba bajo juicio y aún así su corazón se resistió a dejarla ir. ¿Por qué? Porque su corazón se deleitaba en esta ciudad perversa. La historia de esta mujer nos recuerda que no basta con salir de Sodoma. También Sodoma debe salir de nuestro corazón. También. Acordaos de la mujer de Lot, dijo Jesús. En Lucas 17:32. Para ir concluyendo, hermano, no mires atrás. La historia de la mujer de Lot no es solo un relato antiguo del pasado, sino es un espejo en el que cada creyente puede verse reflejado, cada uno de nosotros. Ella caminó con hombres justos, escuchó la voz de los ángeles, experimentó la misericordia de Dios, pero su corazón nunca se desprendió del mundo, nunca. Cuando miró atrás, ese simple acto, esa simple acción, reveló dónde estaba su tesoro. Su cuerpo había salido de Sodoma, pero su alma aún permanecía allí. Y en esa mirada quedó sellado su destino.
Jesús habló también de quienes comenzaban el camino, pero luego retroceden. En Juan capítulo 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa misma lucha sigue viva hoy. Muchos empiezan con entusiasmo, pero el amor del mundo los atrae, la comodidad, el miedo, y los hacen detenerse. Mire, el apóstol Pablo menciona a Demas, sí, a Demas, un colaborador que lo abandonó. Pablo le escribió a Timoteo, a su hijo espiritual, en 2 Timoteo 4, versículo 10. Pablo le dice: Demas me ha abandonado porque está enamorado de este mundo. Depende de la versión que lo lea, puede salir incluso hasta más lindo, ¿no? Más claro. Se enamoró. Yo digo, pero ¿cómo? Si tenía el apóstol Pablo, escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, ¿cómo lo traicionaste? Demas, ¿qué estás pensando? Pasa, hermano, es bíblico. ¿Acordaos de quién? ¿O no? ¿Acordaos? Sin embargo, el Evangelio no termina con solo advertencia, sino con esperanza. Mire, a cada creyente aquí presente que ha tenido la tentación de mirar atrás, me incluyo, la voz de Dios sigue diciendo: olvida lo que queda atrás y extiéndete a lo que está delante. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Seguir a Cristo, hermano, es mirar hacia adelante, hacia la meta eterna. Jesús está al frente, hacia aquel que nos llama con amor. Mire, no hay nada en el pasado que valga la pena con tal de perder a Cristo, con tal de perder la salvación, como esta mujer. Acordaos de la mujer de Lot, que nuestras vidas no se queden paralizadas, sino que avancemos firmes, hermanos, con los ojos puestos en Jesús, el autor de la vida, consumador de la fe. No mires atrás. El Señor te llama para que sigas adelante, sigas la promesa, la gloria, el mensaje, la palabra, nuestra mirada puesta siempre en la meta eterna, hacia adelante, mi hermano, para que así nuestras vidas reflejen que somos obedientes a Dios. Si dejó este mensaje, y cuando Jesús habla a sus discípulos en Lucas 17, a partir del versículo 22, porque esto aparece en el 32, unos 10 versículos antes, habla acerca del fin de las cosas, del fin del mundo, escatología, se dice en teología, cuando ya todo se acaba. Y le da esta advertencia. Y si usted busca, como se lo dije anteriormente, no había ningún incrédulo ahí. Eran sus discípulos. Así es. Usted no solo debe ser cristiano, debe ser discípulo. Cristiano creo que aparece como 4 veces y discípulo como 200 y tantas veces en la Biblia. ¿Ya? Es un discípulo. Y tomar estas palabras y ver que sí existe posibilidad de mirar atrás. Si no, ¿por qué Jesús lo diría? Si no fuera posible hacerlo, ¿por qué lo diría? ¿Ya? Yo espero, hermano, que ninguno de los que está aquí presente mire atrás. ¿Ya? Ninguno. Quizás la palabra es tan simple, un solo versículo, pero si uno la analiza, hay tanta información, hay tanto que rescatar. Por eso nos dijo, acordémonos de ella. Acordémonos. ¿Qué hizo ella? ¿Cómo miraba su vida? ¿Cómo se manejaba? Hermano, que el Señor le bendiga el día de hoy. Y acordaos, eso, póngase de pie. Que el Señor le bendiga. Vamos a dar gracias por la palabra. Bueno, ejemplo.
Qué bueno eres tú, Señor, que nos estás hablando esta noche, Señor. Nos has reunido para eso.